Bueno, hola, somos médicos en formación de la Facultad de Medicina de la Universidad del SINU. Estamos en octavo semestre, estamos en la rotación de ginecología. Nuestro tutor es el doctor Félix Guillermo Canencia y el día de hoy les vamos a hacer una pequeña charla sobre la ruptura prematura de membrana. Voy a empezar yo, mi nombre es Efraín Guerrero, entonces comencemos. Bueno, primeramente la definición. Se define como la pérdida de la continuidad de las membranas corionióticas que se produce desde la semana 20 o 22 en adelante, dependiendo algunos autores, en gestación, obviamente pues antes del inicio del trabajo de parto. Este va a tener dos periodos, el periodo de latencia y el periodo prolongado. El periodo de latencia es aquel tiempo que transcurre entre la ruptura de la membrana y el inicio del trabajo de parto. Y el periodo prolongado es el tiempo de la ruptura mayor de 24 horas antes de iniciar este mismo, es decir, el trabajo de parto. Bueno, en la epidemiología tenemos que la ruptura prematura de membranas se observa entre el 2,1% y 22% del total de embarazos. Y esta abarca el 3% de todos los embarazos en Estados Unidos. Las cifras a nivel mundial nos muestran una frecuencia mayor en afroamericanas, alrededor de un 16 o 18%, en mujeres negras, en comparación con del 5 al 9% más o menos para las mujeres blancas. Eh, la ruptura prematura de membranas complica del 1 al 4% de todos los embarazos y se relaciona con el 30% de todos los de todos los recién nacidos pretérminos, perdón. Bueno, y en los factores de riesgo tenemos diferentes factores de riesgo. Puede ser, uno de los más comunes es la infección genital, cuello corto, cirugía previa sobre el cérvix, embarazo múltiple, polidranios, hemorragia del tercer trimestre, bajo índice de masa corporal, tabaquismo, drogas, alcohol, antecedentes del coito, algunos traumas, anemia materna y el antecedente de haber tenido un episodio de ruptura prematura de membranas en un embarazo anterior. También tenemos otros factores de riesgo, perdón, como malformaciones y tumores uterinos. También se dice que el nivel socioeconómico bajo, entre otras causas. Bueno, listo. Continuando con la etiología, esta va a depender del tiempo en el que se presente dicha ruptura prematura. Entonces tenemos que si se presenta a término, esta va a ser por un resultado por el debilitamiento fisiológico que se presenta normalmente en las membranas, que junto con las contracciones que va a presentar el útero, puede generar dicha ruptura al momento término. Por otro lado, tenemos la ruptura prematura pretérmina, que esta va a resultar de diferentes mecanismos que se pueden presentar ya sea individualmente o en conjunto. Por eso decimos que puede ser multifactorial. Entre las cuales se describen, pasa a la siguiente. Inicialmente la infección materna, que esta constituye el factor etiológico primordial en dicha patología, de las cuales se describen lo que vendría siendo las infecciones de vías urinarias, las infecciones del tracto vaginal, tracto genital bajo, donde encontramos, por ejemplo, la cervicovaginitis, en la que, según la literatura, en diferentes estudios de muestreo directo del líquido amniótico, se demostró que se puede llegar a presentar patógenos en dicho líquido como serían los que tenemos en la tabla a la derecha, la Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli, Streptococcus del grupo B, bacteroides, Trichomonas vaginalis, clamidia, Gardnerella vaginalis, bacterias aerobias y anaerobias. Pasa a la siguiente diapositiva. Listo, entonces, otros mecanismos patológicos también vendría siendo, como vemos en la diapositiva, la incompetencia cervical, que aquí lo que sucede es que el cervix no tiene la capacidad de mantenerse cerrado. Entonces, esta dilatación prolongadamente va a poder presentar un riesgo mayor de contracción de infecciones, por lo cual nos puede llevar a una ruptura de ruptura prematura de membrana. En procedimientos prenatales especializados como lo son la amniocentesis o las biopsias de vellosidades, estas se ha encontrado que en 1,2% de las amniocentesis hechas en el segundo trimestre muestran gran compromiso de ruptura prematura de membrana y el 0,7% para muestras de vellosidades coriónicas.
Además tenemos las exploraciones cervicales, que tenemos que la regularidad de tactos vaginales aumentan la posibilidad de padecimiento de ruptura prematura de membrana, ya que estos pueden aumentar la síntesis de prostaglandinas o también causar contaminaciones bacterianas indirectamente. Por otra parte, tenemos el déficit nutricional, que aquí se va a ver una disminución, una deficiencia de algunos oligoelementos, como lo viene siendo la vitamina C, cobre y ácido ascórbico, puede tener relación con la ruptura prematura de membrana. Siguiente diapositiva. Muy bien, ahora tenemos tabaquismo, donde este tiene una fuerte relación con dicha patología, ya que primeramente afecta el estado nutricional del paciente, disminuye el ácido ascórbico, que era el que hablábamos anteriormente, altera la inmunidad materna de la paciente, lo cual aumenta la predisposición a infecciones, y sabemos que la infección es la primera causa asociada a dicha ruptura prematura de membrana. También tenemos que el coito se ha observado que en la ruptura prematura de membrana es 11 veces más frecuente en los casos donde hubo un coito reciente y se asocia a corionitis. Faltan los otros. Entre los otros también encontramos lo que serían los antecedentes de ruptura prematura, antecedentes de parto pretérmino, antecedentes de procedimientos quirúrgicos cervicouterinos realizados anteriormente, trastornos patológicos de la placenta, como lo sería la placenta previa, desprendimiento o inserción marginal del cordón, el síndrome de Ehlers-Danlos, que este es un grupo de enfermedades hereditarias del tejido conectivo, donde entre sus manifestaciones se asocia mucho a la ruptura prematura de membrana. También los embarazos múltiples pueden llevar a dicha padecimiento por el aumento del líquido amniótico, anomalías fetales y traumatismo materno. Siguiente diapositiva. Listo. Dentro de la histología, entonces, podemos observar que hay diferentes capas importantes. Las membranas, entonces, ovulares van a tener el corium y los amnios, y van a delimitar esta cavidad amniótica, encontrándose entonces en íntimo contacto a partir de la semana 15 a la semana 16 de gestación. Vamos a tener entonces que las membranas se van a encontrar estructuradas por diversos tipos de células y matriz extracelular. Entonces, vamos a encontrar, como ya lo dije, formada por dos, los amnios y el corium. El amnio va a estar formado entonces por la más interna, la capa más interna que va a estar en contacto con el líquido amniótico y va a corresponder con el epitelio, que es la primera, que va a estar compuesto de células cúbicas no cilíndricas, que van a descansar sobre una lámina basal, que es una pequeña lámina delgadita, que va a estar compuesta de colágeno tipo 3, tipo 4 y tipo 5, una laminina y una fibronectina, que es la que les va a dar soporte. Ya sabemos entonces que en el epitelio es donde se dan la mayoría de intercambios y esta capa basal la que le ayuda entonces a los procesos de revascularización e intercambio. Lo segundo que tenemos es la capa compacta, que va a estar adyacente a la lámina basal, es decir, va a estar después de esa pequeña lámina y va a formar las estructuras fibrosas, como se puede ver en la imagen, gracias a su contenido también de colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 5, tipo 6, lo que confiere entonces una integridad mecánica. Por último, vamos a tener otras dos capas más, que es la capa de fibroelastina, que va a estar formada por macrófagos y representa una matriz de tejido conectivo laxo. Acá es donde se van a dar el intercambio con estos elementos formes que van a ayudar entonces a contrarrestar en caso tal de que haya alguna alteración. Y tenemos entonces la capa intermedia, que es la capa más esponjosa y se ubica entre el amnios y el corium y va a estar formado por los proteoglicanos, glicoproteínas, además de colágeno tipo 3. Siguiendo tenemos el corium, que va a estar compuesta por otras tres capas más. Está la capa reticular, la membrana basal también y la capa trofoblástica. La capa reticular va a estar limitada por la capa esponjosa de amnios, que va a estar formada por células fusiformes que son estrelladas de diferentes tipos de colágeno y proteoglicanos. La membrana basal, que es la que sigue, va a estar compuesta también de colágeno, lámina y fibronectina. Y la capa trofoblástica va a estar formada por células redondas o células poligonales, las que al acercarse a la decidua, a la decidua son las que amplían su distancia intracelular. El hecho entonces de que haya grandes cantidades de colágenos entre cada una de las capas va entonces a fortalecer histológicamente este tejido para que pueda entonces realizar sus funciones normales. Siguiente.
Acá entonces podemos observar mucho más la clasificación en donde está el estroma, las láminas compactas, la fibroblástica como podemos observar, el corion y ya subsiguiente está la decidua que pues ya es el origen materno. Siguiente. Bueno, una cosa muy importante va a ser la clasificación. Es la clasificación la que nos va a permitir entonces, es la que nos va a permitir determinar la edad gestacional y lo que se necesita entonces realizar para tratar de contrarrestar pues este suceso. Entonces tenemos primero la ruptura prematura término, que se da después de las 37 semanas de gestación, y la ruptura prematura pretérmino, que es antes de las 37 semanas de gestación. Entonces, dentro de esta ruptura prematura de membrana pretérmino es aquí en donde va a estar la clasificación de las tres variables importantes que podemos ver a la derecha, que es la previable, que es antes de las 24 semanas de gestación, lejos de término, que es entre 24 y 36, 33 o 36, y la cercana al término, que es entre las 34 y que es entre las 34 y las 36 semanas de gestación. Pues como ya lo dije, realizar esta clasificación al momento entonces de que nos llegue esta embarazada con esta ruptura prematura de membrana nos ayuda entonces a poder clasificarla y así mirar entonces cuáles son aquellas cosas que debemos realizar para poder tratarla. Siguiente. Bueno, en la fisiopatología vamos a tener diferentes factores que van a participar en la ruptura prematura de membranas. Entre ellos tenemos la isquemia placentaria, la disfunción de membranas, la infección, factores como el tabaco, la relaxina, la prolactina, la paratormona y también la hemorragia polioresidual y el desprendimiento prematuro de un sector de placenta. Entonces tenemos que la evidencia ha demostrado que la isquemia placentaria puede provocar una estimulación de prostaglandinas. Además también estimula interleuquinas como la interleuquina 6 y la interleuquina 8, tanto en la microcirculación coriónica como en las membranas fetales. Por su parte, tenemos que el aumento de estas prostaglandinas, principalmente de la prostaglandina E2, va a llevar a un inicio de la actividad uterina y cambios cervicales. Esto también estimula a metaloproteinasas de matriz, principalmente de tipo 9. Estas metaloproteinasas son unas proteasas dependientes de zinc principalmente, y lo que van a generar es degradación del colágeno de las membranas amnióticas. Tenemos que la distensión de las membranas también va a producir un aumento del factor de necrosis tumoral alfa y de las interleuquinas, además de la producción de proteínas. En la infección tenemos que los productos bacterianos, como la fosfolipasa A2, la fosfolipasa C y las lipoproteínas, van a generar un aumento de estas interleuquinas, además de las colagenasas de las bacterias, y las citoquinas liberadas van a generar un proceso de quimiotaxis que va a traer a monocitos, a macrófagos y a granulocitos. En cuanto a la vía de la apoptosis, tenemos que la liberación de estas citoquinas, como factores de alfa, las interleuquinas y las prostaglandinas, van a generar la activación de diferentes genes que van a mediar la vía de la muerte celular P53, el PAS y el PI. Tenemos entonces que estas interleuquinas se van a unir a sus receptores. El factor de necrosis tumoral se va a unir a su receptor y otras interleuquinas a receptores tipo PAS. Esto va a producir la liberación de proteasas, como son las caspasas. Se libera entonces la caspasa 8 y esta va a producir la liberación de una proteína que es la proteína. Y esto va a generar una degradación de lo que es la matriz mitocondrial. A su vez, también va a inhibir a la proteína PIC, que esta se va a encargar de inhibir lo que es o es una proteína antipeptídica. Entonces tenemos que liberar el citocromo mitocondrial y esto va a formar un complejo con el factor activador de proteasas de apoptosis tipo 1, que se une con el citocromo C y con el ATP. Entonces tenemos que esto va a generar activación de otras caspasas, como son las caspasas 9, las
THC-8 y por consiguiente una cascada de activación de las siguientes cascadas receptoras como la 2, la 3, la 6 y la 7. Y esto va a generar activación o proteólisis de diferentes proteínas, como por ejemplo las proteínas que hacen parte del citoesqueleto celular, como son la alanina y la actina. Y esto va a llevar a la. Bueno, en cuanto al tabaco, tenemos que el tabaco puede producir quimiotaxis de leucocitos y también va a inhibir el alfa-1 antitocina. Además de esto, también va a producir la inactivación de los inhibidores de proteinasas, que ya sabemos que son proteasas que degradan el colágeno. La relaxina, producida por la vesícula y por la placenta, también van a participar en este proceso mediante la estimulación del activador tisular del plasmógeno y la plasmina, lo que va a llevar a la activación de más metaloproteinases de matriz. La hemorragia poliodesigual y el desprendimiento prematuro de la placenta incerta, mediante la degradación de estos eritrocitos, pues va a producir un aumento de lo que es el hierro. Va a generar el paso del peróxido de hidrógeno al hidróxido. Y con esto, el aumento de la especie reactiva del cine. El tabaco, como ya he mencionado, produce quimiotaxis de leucocitos y liberación de colagenasas y radicales libres. También se han asociado a otros factores como, por ejemplo, la prolactina y la paratormona. La prolactina puede producir un aumento del sodio, del cloro y de la osmolaridad. Y esto también va a producir aumento de las proteínas. La paratormona produce aumento del calcio y también de las prostaglandinas. Y todos estos factores conllevan a la ruptura prematura. Siguiente diapositiva. Bueno, como ya se mencionó, diferentes factores van a estar involucrados, como factores infecciosos, factores hormonales, como ya mencioné la paratormona, factores paracrinos, que van a activar diferentes mecanismos que van a conllevar a la ruptura prematura de membranas. Cabe destacar que los infecciosos, la forma más frecuente es por medio de el ascenso, a través de la cavidad vaginal. Es la forma más frecuente de infección. Siguiente diapositiva. Bueno, para continuar con la exposición, vamos a hablar ahora un poco acerca de las manifestaciones clínicas y vamos a tener que el síntoma clásico de presentación es la pérdida de líquido claro, con olor a cloro, abundante, que escurre por los genitales y no se logra contener. Aunque está clásicamente descrito así con olor a cloro, rara vez las pacientes dicen que tiene ese olor en particular. La gestante va a manifestar salida de líquido por la vagina y hay que evitar los tactos vaginales para no aumentar el riesgo de infección. En ocasiones, el cuadro clínico que presenta la paciente es menos característico, es decir, que puede que el flujo del líquido no sea tan abundante, sino que es más escaso y hemático. Esto obliga al uso de pruebas complementarias para poder formular el diagnóstico. Es importante que tengamos presente que luego de la ruptura de las membranas viene un periodo de latencia, tras el cual se desencadena el trabajo de parto. Dicho periodo será más prolongado cuanto más temprano sea la edad gestacional con la que llegue la paciente. Si la ruptura ocurre lejos del término, existe una expectativa muy pequeña de que el embarazo continúe hasta alcanzar una mayor madurez, siempre que no aparezca infección. Y se estima que cerca de un 50% de las gestantes tendrá un parto en las siguientes 48 horas después de la ruptura de membrana. Y el 80% aproximadamente tendrá un parto no en las próximas 48 horas, sino en la semana siguiente, es decir, que va a tener más tiempo el feto de desarrollarse. Siguiente. Bueno, al examen físico lo que se quiere es confirmar o descartar la salida de líquido amniótico. A veces basta con verlo a simple vista y en otras ocasiones hay que usar un espéculo para la exploración vaginal. También hay que tener en cuenta el aspecto de este líquido amniótico, si es claro, si tiene textura o por el contrario, si es verdoso,
Y con este último podemos decir que es un líquido meconial y el manejo ya sería distinto al que les vamos a explicar a continuación. Hay que tener en cuenta que se deben evitar los tactos vaginales, pues disminuyen el periodo de latencia y aumentan la probabilidad de infección, debido a que cuando hay salida de líquido, lo más probable, por no decir lo que es exactamente, es la ruptura de membrana. Entonces, al hacer tactos vaginales puede que haya ingreso de bacterias y microorganismos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, podemos encontrar que este se basa en criterios meramente clínicos, en el cual la paciente va a manifestar salida de líquido por la vagina y se puede observar el líquido de aspecto característico o una salida a través del orificio cervical. La clara presencia de este líquido ya es suficiente para la confirmación del diagnóstico y no es necesario hacer más pruebas al respecto. Podemos encontrar que en el examen físico, al momento de estar con la paciente, vamos a realizar lo que son el signo de Bonaire. Este consiste en la salida de líquido por impección, comprimiendo la altura del fondo uterino. Va a salir este líquido. Y como segundo método tenemos el signo de Tarnier, que este va a consistir en la salida de líquido si las membranas están rotas al rechazar la presentación hacia arriba. Siguiente diapositiva. Listo. Ahora bien, podemos hablar sobre lo que son, cuando se considera razonable dudas acerca de esta salida del líquido, se pueden pedir pruebas adicionales como lo observamos en el siguiente diagrama. Podemos ver que el diagnóstico no está confirmado, se piden pruebas de confirmación, de los cuales se subdividen en dos. Unas pruebas bioquímicas como son la nitracina, prueba del helecho, colorante y otros biomarcadores bioquímicos. Siguiente diapositiva. Ok, entonces vemos que la prueba de nitracina, el pH vaginal es menor de 4,5 y se toma azul por encima de 6,4 en presencia del líquido amniótico. En casos de infección vaginal, esta contaminación por sangre o semen puede producir un falso positivo. Tiene una sensibilidad y una sensibilidad muy alta, hasta de un 97%, más sin embargo, lo que es la especificidad está muy baja. El helecho, esta es una prueba en la que se extiende el fluido vaginal sobre una lámina de portaobjeto y se deja secar por 10 minutos y luego se observa al microscopio. Tendremos también unas pruebas de colorante en donde se inyecta índigo carmín en la cavidad amniótica a través de amniocentesis y se evalúa la coloración de ese tapón vaginal a los 30 minutos. Siguiente. En las imágenes podemos ver que estos marcadores bioquímicos como la PAMG de la microglobulina alfa placentaria detecta cantidades de trazas de glicoproteínas que se encuentran en una cantidad de líquido amniótico por medio de inmunocromatografía cualitativa. Esta se utiliza anticuerpos monoclonales. Y también podemos observar lo que es el IGF-B1, que es un factor de crecimiento similar a la insulina. Siguiente. Bueno, una vez que ya tenemos confirmado el diagnóstico de que hay una ruptura prematura de membrana, lo primero que debemos hacer es determinar cuál es la edad gestacional que tiene la paciente, porque esto es lo que nos va a decir qué manejo se le va a dar. También debemos de tener en cuenta el bienestar fetal del feto mediante ecografías obstétricas. Es importante en esta parte también determinar si hay presencia de infecciones. También si la paciente ha presentado una hemorragia vaginal, se debe considerar que hay parto. Se debe realizar una monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal y de la actividad uterina. Y si encontramos que hay, bueno, también debemos descartar que no hayan complicaciones como una infección intraamniótica. Si esta está presente, es una indicación para el parto. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento de la ruptura prematura de membrana previable, que es la que ocurre antes de las 24 semanas, como su nombre lo dice. Bueno, tenemos que en esta edad gestacional la tasa de mortalidad realmente es muy alta y los fetos que sobreviven tienen una alta incidencia de desarrollar hiperplasia pulmonar. Tenemos que el tratamiento que se le brinda a estas pacientes es que cuando ya se confirma el diagnóstico, este tratamiento es hospitalario.
Y una vez se hospitaliza, se debe confirmar la vitalidad fetal. También se debe descartar que no haya presencia de aborto en evolución o una coriamnionitis clínica. Se le debe realizar ecografía obstétrica, como lo mencioné, para mirar cómo está el bienestar fetal. Se le deben también ordenar diferentes exámenes como hemograma, PCR, sedimento, urocultivo y cultivos cervicales para descartar la presencia de infecciones. Si después de todos estos exámenes y esta evaluación encontramos que sí hay bienestar materno y fetal, se debe mantener a la paciente hospitalizada hasta el parto. Se le debe hacer amniocentesis de rutina, se le debe recomendar pues tener reposo en cama y se le deben dar antibióticos profilácticos. ¿Por qué? Porque una vez que ocurre la ruptura prematura de membranas, en un periodo aproximadamente de 12 a 24 horas ya hay infección. Y se le debe hacer ecografías obstétricas cada 2 semanas. Y los diferentes exámenes como hemograma, PCR, se deben hacer bisemanal. En esta etapa no se usan corticoides ni tocolíticos. Si al contrario los exámenes que le realizamos nos muestran que no hay bienestar materno ni fetal, ya sea por una coriamnionitis clínica o por un aborto en evolución, o ya sea por malformaciones que son incompatibles con la vida, o un óbito fetal, se debe realizar inmediatamente la interrupción del embarazo. Y se debe procurar o hacer todo lo posible para que sea por vía vaginal. Siguiente. Bueno, el tratamiento para la ruptura prematura de membranas entre la semana 24 y la semana 34 es que pues esta tiene un alto riesgo de infección y también pues está comprometida la vida del feto. Entonces el manejo de la paciente se debe hacer en un hospital de tercer nivel. En la evaluación clínica se debe evaluar periódicamente el examen físico, los signos vitales, en busca de una taquicardia materna, aumento de la temperatura, contracciones uterinas y otros signos sugerentes de infección del líquido amniótico. También se hace una amniocentesis para evaluar de pronto si hay gérmenes y hay infección en el mismo. Se hace tratamiento con corticoides para la inducción de la madurez pulmonar y se da profilaxis con antibióticos, pues es de uso rutinario para que se prolongue el tiempo de latencia y disminuir el riesgo de la infección del líquido amniótico, sepsis neonatal y pues si se requiere utilizar oxígeno. El esquema de antibióticos es eritromicina en un curso de 10 días más ampicilina. También se hace evaluación del bienestar materno, se le hace exámenes como hemograma, BCH, PCR 2 veces por semana y se hace una evaluación del bienestar fetal con una ecografía de detalle a ver a descartar malformaciones, la estimación del peso neonatal y preparar la unidad de cuidado neonatal si es necesario. La ausencia de movimientos respiratorios en el feto es un parámetro asociado a la infección del líquido intraamniótico. Siguiente. Bueno, tenemos también el tratamiento por encima de las 34 semanas de gestación. En esta se recomienda que se produzca el parto. Si este se inicia espontáneamente, se debe inducir con oxitocina, procurando que el tiempo de latencia pues, sea adecuado. Y no se debe realizar cesárea por el riesgo de infección si esta se debe evitar. También se hace el uso de antibióticos para la prevención por infección de estreptococos del grupo B y pues es el mismo esquema y se hace también manejo con corticoides para así ayudar a la madurez pulmonar. También se debe tener el uso de ventilación mecánica y la estadía en UCI neonatal de ser necesario. Siguiente. Una vez tenemos el diagnóstico subjetivo de ruptura prematura de membrana, tenemos que tener en cuenta unos criterios como son el oligoamnios, la prueba de nitracina, la prueba de lecho y si hay amenorrea evidente. Si no, podríamos darle el egreso a casa a nuestro paciente. En caso de que sí hay alguno de estos, hay que buscar el diagnóstico. Si, por ejemplo, es una coriamnionitis y vamos a los diferenciales, si es abruptio de placenta, un óbito fetal o un estado fetal insatisfactorio. Sí, se programa en parto, se hace profilaxis intraparto para estreptococo grupo beta, y si no tenía profilaxis de 2 semanas antes o cultivo anogenital negativo, ahí es donde se le va a dar la profilaxis.
Y hay que tener en cuenta que tenemos que usar antibióticos de amplio espectro si hay coriamnionitis. Pero, ¿qué pasa si no? Siguiente diapositiva, por favor. Pues una vez aquí, hecho el diagnóstico de ruptura prematura de membrana, si es menor de 23, 24 semanas, aquí desembarazamos a nuestro paciente, usamos tratamientos como prostaglandina, oxitocina, dilatación. Y si es un paciente de ruptura prematura lejos del término, es decir, entre 24 a las 31 semanas, vamos a dar un manejo más expectante o conservador. Hay que hacer la evaluación diaria para la amnionitis, si hay abruptio de placenta, el bienestar fetal y crecimiento. Le solicitamos reposo, corticoides y antibióticos. Los corticoides para la maduración fetal y los antibióticos para prevenir la infección. Y se hace el parto en caso de que haya amnionitis, estado fetal insatisfactorio, abruptio de placenta, trabajo de parto avanzado o 34 semanas de gestación. Y se da el parto vaginal o cesárea según las indicaciones obstétricas. También se hace la profilaxis intraparto contra estreptococo del grupo B si no hay profilaxis de 2 semanas antes o cultivo anogenital negativo. Y se usa el antibiótico de alto espectro en caso de que haya coriamnionitis. Si es cerca del término, la ruptura prematura de membrana entre las 32 a las 33 semanas, lo que se tiene en cuenta es si hay maduración pulmonar y la coriamnionitis. Si no, se da un manejo conservador, corticoides y antibióticos, parto luego de las 24 a 48 horas de terminar el esquema, o corticoides y manejo antibiótico con parto hacia las 34 semanas, o el parto inmediato, tenemos esas tres opciones. Y luego pasamos otra vez al parto, decidimos si es vía vaginal o cesárea, según las indicaciones obstétricas, se hace la profilaxis contra el estreptococo del grupo beta en caso de que no haya cultivo, y el antibiótico de amplio espectro por si hay coriamnionitis. Y si tenemos la ruptura prematura de membrana cerca del término, es decir, entre las 34 y 36 semanas, inducimos el parto inmediato. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la ruptura prematura de membrana puede conducir a varias complicaciones maternas como son las siguientes. Empezamos con coriamnitis. Bueno, esta es una infección bacteriana que afecta a las membranas fetales conocidas como corión y amnios, así como el líquido amniótico y el útero durante el embarazo, causada por la E. coli Streptococcus, y además también es conocido como el Streptococcus del grupo. En endometritis, pues es una inflamación del endometrio causada por una infección bacteriana E. coli también, aunque también puede ser provocada por otros factores como la introducción de cuerpos extraños en el útero después de un parto o un aborto. En la miometritis encontramos que es la inflamación del miometrio, que es la capa muscular del útero, y esta es una condición generalmente se debe a una infección bacteriana que se afecta específicamente al tejido muscular uterino. La miometritis puede ocurrir como una complicación de la endometritis y puede provocar dolor abdominal intenso, fiebre y signos de shock, y pues requiere tratamiento hospitalario con antibióticos intravenosos. Siguiente, por favor. Bueno, en las complicaciones fetales y neonatales encontramos la neumonía en primer lugar, que es una infección pulmonar en el recién nacido que puede ser causada por aspiración de líquido amniótico contaminado durante el parto. Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, fiebre y problemas de alimentación. Requiere tratamiento con antibióticos y en casos graves soporte respiratorio. En la meningitis congénita, es una infección del tejido cerebral y de la médula espinal en el recién nacido que puede provocar fiebre, irritabilidad, letargo y rigidez en el cuello. Requiere tratamiento urgente con antibióticos y cuidados intensivos. Y en la sepsis es una infección generalizada en la sangre del recién nacido, puede ser potencialmente mortal si no se trata rápidamente y los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, temperatura inestable y letargo. Requieren tratamiento con antibióticos intravenosos y soporte médico intensivo. Y pues una explicación más detallada de esto sería que la ruptura prematura de membranas también puede tener graves consecuencias para el feto y el recién nacido. Entre las complicaciones fetales y neonatales más comunes pues se encuentran las que dije anteriormente, que les voy a hacer un breve resumen, que son neumonía, la meningitis congénita y la sepsis. Y la neumonía neonatal se produce cuando el bebé inhala el líquido amniótico contaminado durante el parto, como le dije, lo que puede provocar una infección pulmonar. La meningitis congénita implica una infección del tejido cerebral y la médula espinal del recién nacido, lo que puede causar síntomas como fiebre, irritabilidad, rigidez en el cuello, se trata con tratamiento antibiótico. Y la sepsis neonatal es una infección generalizada en la sangre del bebé que puede ser potencialmente mortal
si no se trata rápidamente. Gracias. Siguiente. Entonces la corionitis la definimos como la infección aguda del líquido amniótico, la placenta y el cordón umbilical, el feto, las membranas fetales y la decidua, acompañadas de inflamación resultante del líquido amniótico. Siguiente diapositiva. Hay que clasificarla para poder comprenderla. ¿Por qué? Porque puede haber corionitis incluso sin manifestaciones clínicas y infección evidente. Entonces la clasificamos en subclínica, que es la infiltración asintomática de las membranas y del tejido placentario por leucocitos polimorfonucleares en ausencia de síntomas. En cuanto a la corionitis clínica, pues hay evidencia del compromiso materno-fetal porque hay signos de respuesta inflamatoria sistémica y también hay alteraciones a nivel de los exámenes de laboratorio. En cuanto a la etiología, vemos que esta puede ser tanto de la flora vaginal o de la entérica, y algunos de los microorganismos que se relacionan con la infección o inflamación aguda de esta es el Ureaplasma reticulum y el Mycoplasma hominis. Siguiente diapositiva. Ok, ya sabiendo pues la definición y los agentes causales de esta enfermedad, debemos pues describir cómo es la patogénesis de esta enfermedad. En la mayoría de los casos pues ocurre por una invasión bacteriana ascendente desde el tracto genital inferior, es decir, desde la cervix y vagina, como lo vemos en la imagen en la parte de abajo. También se describe, este lo vamos a describir como un mecanismo retrógrado, es decir, que esta ruptura de membrana va a facilitar que se dé esta infección a nivel del tracto genital inferior. La infección intramniótica también puede ocurrir durante un procedimiento invasivo, ya sea por una infección transplacentaria, por una amniocentesis o también como por una biopsia de vellosidades coriales o también por una diseminación hematógena secundaria a una infección sistémica materna, ya sea vía peritoneal o vía transplacentaria. Entonces, la presencia de estos agentes infecciosos en el corión y el amnios genera una respuesta inflamatoria materna y fetal caracterizada por la liberación de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, así como también de quimioquinas en los compartimientos fetales y maternos. Entonces, esta respuesta inflamatoria es la que ocasiona todas las manifestaciones clínicas de la corionitis clínica y lleva a una liberación posteriormente de prostaglandinas. Debemos asociar el riesgo de esta corionitis, ya que esta puede inducir el daño a la sustancia blanca y resultará en una parálisis cerebral y déficit neurológico para el feto a largo plazo. Siguiente. Bueno, entre las manifestaciones clínicas más frecuentes va a estar la fiebre mayor de 38 grados, un 100% la frecuencia, es decir, este síntoma siempre va a estar. Por lo general decimos que estos hallazgos clínicos se va a dar la fiebre mayor de 38 grados más dos más de lo que voy a mencionar. Por ejemplo, una leucocitosis materna mayor a 15.000, una taquicardia materna, es decir, mayor a 100 latidos por minuto, una taquicardia fetal, es decir, mayor a 160 latidos por minuto. Tenemos una sensibilidad uterina y tenemos también una bacteremia. Y pues el líquido amniótico purulento o maloliente. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? El diagnóstico, pues, lo vamos a hacer teniendo en cuenta como tal las manifestaciones clínicas anteriormente dichas y el examen físico. Ante las dudas, la sospecha clínica y a que esta sospecha clínica pues persista como tal, se pueden hacer estudios de líquido amniótico. El gol estándar en esta es el cultivo de una muestra obtenida por amniocentesis. También se puede realizar un estudio citoquímico como, del líquido amniótico como tinción de Gram. También podemos hacer la prueba de leucocitoesterasa, que si muestra esta actividad en el uroanálisis, pues tenemos también, esta es muy sensible y muy específica para esta enfermedad. Y también tenemos nuevos marcadores inflamatorios como la interleucina 6 y la metaloproteinasa de la matriz 8. Siguiente, por favor. Listo, entonces ya cuando tenemos un diagnóstico de corionitis clínica, lo que vamos a dar es un tratamiento antibiótico en el cual vamos a preferir lo que son estos antibióticos de amplio espectro
en caso de que no tengamos un cultivo como tal que nos diga qué microorganismo es el que está causando esto. Entonces, los regímenes primarios que se recomiendan son pues, la ampicilina más gentamicina, 2 gramos intravenoso cada 6 horas. En caso de alergia a penicilina, podemos utilizar cefazolina más gentamicina, o en caso de una alergia severa a estas penicilinas también podemos utilizar la vancomicina, que es muy buen antibiótico para esto. Y en caso de parto, pues por cesárea se recomienda una dosis adicional de los regímenes indicados. En este caso de los antibióticos, pues por saber, como sabemos, la cesárea nos induce a que podamos tener complicaciones y que podamos tener una infección a largo plazo. Bien. Entonces, después de hacer una revisión exhaustiva y analizar cada caso, podemos determinar que la ruptura prematura de membrana es una complicación obstétrica que puede ocurrir en cualquier momento del embarazo, con mayor frecuencia en las últimas semanas. Su manejo varía según la edad gestacional de la mujer, centrándose en monitorizaciones, tratamiento de complicaciones maternas y las estrategias para mejorar la madurez pulmonar fetal. Teniendo en cuenta esto así, tenemos que tener la identificación temprana del tratamiento, las infecciones y la atención especializada. Estas van a ser cruciales para reducir el riesgo de muerte tanto de la madre como del feto. Gracias.